de astrología. La impresión que tengo yo es que aquí en nuestro medio, en Colombia, se usa poco los arcos solares y espero con esta presentación darle la oportunidad a los que no los conocen de pensar un poco en utilizarlos. Me parece que es una herramienta sencilla y es impresionante una vez que uno la aprende a utilizar. Es impresionante lo exacta que es para hacer pronósticos en el tiempo. Bueno, sin más arranquemos con la agenda que tengo para esta reunión. Primero, cuando hablamos de predicción y astrología, pues surgen una cantidad de inquietudes y hay gente que cree, gente que no cree en la astrología, pero pienso que si se mira bajo la óptica de cómo se relacionan estos dos temas, vamos a encontrar un punto interesante de reflexión. Luego voy a entrar ya propiamente en hablar de dónde vino y cómo funciona esta técnica. Y una vez hecho esto, vamos a dar unas guías para empezar a practicarla. Por último, en la medida en que el tiempo nos lo permita, pues haremos algunos ejercicios con cartas natales. Yo tengo un par de ejercicios que traje como parte de la presentación y la idea es que, si el tiempo lo permita, miremos cartas de algunas personas que estén interesadas en que hagamos un experimento de arcos solares con su carta. Patricia, ¿me cuentas si se está oyendo bien? Patricia. Sí, Mario, te estamos oyendo bien, tranquilo. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. La pregunta que surge cuando pensamos en astrología y predicciones, ¿estamos predestinados? ¿O será que tenemos un total libre albedrío? Yo creo que la mayoría de los que nos hemos dedicado a la astrología, en algún momento nos hemos preguntado este tema y no siempre llega uno fácil a la conclusión. Yo tengo aquí un diagrama que me parece que es muy importante para entender cómo se relacionan estos temas del total libre albedrío y la total predestinación. Digamos que estos son conceptos que están en dos extremos opuestos. El total libre albedrío, pues básicamente lo que nos está diciendo es que nada en nuestra vida está predeterminado, que todo depende de lo que nosotros decidamos. Ese extremo nos hace pensar en que la astrología no serviría si ese es el caso. ¿Por qué no serviría? Porque si ya, perdón, estoy hablando del total libre de albedrío, si ya lo que vamos a predecir depende en un 100% de lo que va a hacer el consultante, pues difícilmente podríamos nosotros predecir algo que ni el mismo consultante sabe que va a pasar. El otro extremo es el de la predestinación total. Si nosotros llegamos a la vida con todo predestinado, con todo ya predefinido, pues llegamos otra vez a la misma conclusión. La astrología no serviría para nada, porque ¿de qué nos sirve conocer anticipadamente algo que va a suceder si no podemos hacer nada para cambiarlo o para prepararnos para ese evento? La razón por la cual yo creo que la astrología sí es útil y bien manejada le puede ayudar mucho
a las personas en sus momentos más retadores de su desarrollo personal, es que somos una mezcla intermedia de libre albedrío y predestinación total. O sea, ni un extremo ni otro. Pienso que sí llegamos con un plan que en esoterismo somos muchos los que pensamos que hemos participado en decidir qué vamos a experimentar en una venida a este mundo, y que el ejercicio que vamos a hacer es vivir ese cierto nivel de predestinación para aprender y desarrollarnos como seres humanos. Con esa interpretación, la astrología sí sirve, porque por una parte nos permite, mirando hacia el pasado, ver cuáles son las características que traemos para esta vida, y dentro de ciertos límites podemos guiar al consultante para que enfrente los retos que se le van a presentar más adelante, de manera que se prepare con anticipación. Una de las cosas cuando acertamos es, bueno, ¿y este personaje cómo previó algo que realmente me está ocurriendo? Y una posible respuesta es, pues es que los astrólogos no son videntes. Lo que pasa es que cuando se aventuran a hacer predicciones, generan un efecto psicológico y la persona se predispone, con la consecuencia de que la mente crea realidades y que al pensar lo que nos sugirió el astrólogo que iba a pasar, nosotros mismos estamos haciendo que pase. Esto tiene mucho de cierto porque, como dice algún pensador que no les puedo decir exactamente quién fue, pero es muy acertado. Si uno cree que no puede, o si cree que puede, en ambos casos va a tener la razón. Es decir, yo soy muy convencido, soy un convencido fuerte de que con la mente creamos nuestras realidades. Pensemos entonces un poco más cómo sería este tema de la predicción. Pensemos que este teclado telefónico está en el presente, y recordemos, porque ya estos teclados están desapareciendo, que alguien se inventó el que cada tecla tuviera números y letras. ¿Por qué números y letras? Porque con una palabra era más fácil recordar un número telefónico que memorizando los números en sí. ¿Por qué estoy utilizando el teclado telefónico? Porque mi visión de la astrología es que nosotros podemos predecir hacia atrás, en el momento presente y hacia adelante. Suena contradictorio hablar de que predecimos hacia atrás, pero si pensamos en el típico caso de un astrólogo que recibe un consultante que nunca en su vida ha visto, pues el astrólogo puede predecir, en base a la carta natal del consultante, qué cosas, o por lo menos en qué momentos de su vida anterior le pasaron cosas retadoras. El teclado me ayuda a mostrarles cómo la misma herramienta, si la uso hacia el pasado, me da resultados diferentes que si la uso hacia el futuro. Si yo tomo, por ejemplo, la palabra destino, el teclado para cada letra, tomemos la D, me dice que eso corresponde a la tecla 3 y solamente a la D le corresponde un número. Es decir, que destino, marcándolo en el teclado telefónico, me daría 3, 3,
la S está en el 7, la T en el 8, la I la tenemos en el 4, la N en el 6 y la O en el 6 también. Es decir, que nuestro número, que de pronto es un poco más difícil de memorizar que la palabra destino, es lo que resulta de utilizar la predicción hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le ocurrió al consultante ya no lo podemos cambiar. Y esto ya es algo determinado que va a influir en el presente y en el futuro del consultante. Miremos ahora qué pasa si nos vamos hacia el futuro. El teclado para predecir futuro me funciona al revés. No parto de letras para llegar a un número, sino que parto de un número para llegar a letras. Si ustedes se fijan en esto, tenemos que el primer número, el 6, tiene 4 letras. El 7 tiene otras 4 letras asociadas. El 2 tiene 3. O sea que no más con esos 3 números tenemos 4 por 4, 16 y por 3, 48. Si le seguimos agregando números, siguen creciendo las posibilidades hacia futuro. Simplemente como ejemplo, yo tomé los números y los convertí a letras y me salieron estas palabras o símiles de palabras, porque efectivamente opagones pues suena a apagones, pero no es. Oraciones casi que es oraciones. Y felizmente encontré opciones, que es algo que tiene sentido. Esto es lo que ocurre cuando el astrólogo hace predicciones hacia el futuro. Si no se basa en la realidad del consultante, pues está básicamente adivinando. Estos 8 números pueden dar 15.552 posibilidades de convertirlos en una posible palabra. Este ejercicio me lleva a mí a concluir que el destino está más en el pasado que en el futuro. Por eso es que es muy importante que como astrólogos, que muchas veces hacemos predicciones que para nosotros mismos son increíbles, no nos creamos que siempre vamos a tener la razón. La razón va a estar más cerca o vamos a poder sugerirle al consultante puntos de reflexión y cursos de acción que le pueden servir si nosotros trabajamos sobre la base no de una lectura, que es la terminología que se usa comúnmente para una carta astral, sino de un diálogo. La lectura de la carta astral tiene 2 implicaciones. Por una, que el que está leyendo es el astrólogo y el consultante es un personaje pasivo en el proceso. Y segundo, que estamos desconociendo que el futuro de cada uno de nosotros en gran medida depende de lo que ya ha pasado en nuestras vidas. Otro concepto que a mí me gusta presentar es la parábola de la aplanadora. Los tránsitos y demás configuraciones que en las herramientas astrológicas se relacionan con lo que puede pasarle a un individuo, tienen mucho peso cuando estamos hablando de tránsitos de planetas lentos. Se me ocurrió que podíamos hacer el símil de una planadora, que es una máquina lenta, que está en el proceso de construir una carretera. Y aparecen 3 personajes en este escenario.
Este pequeño bárbaro que tiene una lanza es una persona joven, ha tenido poco. Mario, ¿qué pasó? Se cayó la llamada. Pero vamos a ver qué le pasó. Se cayó la señal. Ujú. Se cayó la señal. Se fue un momentico la luz, ya apareció la señal o están. No has aparecido tú, entonces vuélvete a conectar, creo. O espera a ver si entras de una vez. Te estamos esperando. No, pues estamos esperando, no vimos sino hasta cierto momento. Dice, cayó en la planadora, en el personaje que está parado en la. En En el pequeño bárbaro. el bárbaro que está parado en el centro. Ya, ahora Ok. sí. Ya, ¿Ya me oyen? ya te oímos. Bueno, espero que no se vuelva a ir la luz. Bueno, y si Ok, se vuelve a ir, lo solucionamos. de alguna manera. Bueno, Ok. Entonces, el pequeño bárbaro, con su corta experiencia, piensa que puede detener con una lanza la planadora. El siguiente personaje piensa que mejor no se atraviesa la planadora y se hace a un lado y la deja pasar. El tercero entiende que la planadora está señalando un camino y que él lo mejor que puede hacer es utilizar ese camino, pero caminando lo suficientemente rápido para que la planadora no lo alcance. Estas son tres posibles acciones que dependen del libre albedrío de cada uno de los personajes. Si miramos el pequeño salvaje, pues tiene pocos años, tiene poco desarrollo, tiene poca experiencia y de pronto hace una decisión que no es la más acertada para su bienestar. El segundo personaje se hace a un lado y deja pasar la planadora que tiene un propósito y es mostrarle una dirección de desarrollo personal. Y el tercer personaje ve en la planadora la oportunidad de desarrollo personal y camina lo suficientemente rápido para que la planadora no lo alcance. Como resultado, se desarrolla físicamente porque el ejercicio de no dejarse alcanzar de la planadora es algo que le da desarrollo personal, en este caso físico. Para no alargar más esta introducción, miremos en resumen cuál es el enfoque astrológico que yo recomiendo. Uno debe partir de la experiencia de desarrollo del consultante porque, como ya vimos, esa experiencia es en gran medida el destino que vamos a tener hacia futuro, porque son experiencias que de alguna manera nos van limitando las posibilidades hacia futuro. Pongamos un ejemplo drástico. Si una persona que era deportista sufre un accidente y ese accidente
le impide seguir practicando su deporte, pues el pasado es el destino a partir del momento en que tuvo el accidente. Es el destino en el sentido de que ya no va a poder ser deportista, ya no va a poder practicar ese deporte. Así, cuantas más cosas tengamos nosotros acumuladas en nuestra línea de desarrollo, pues más predeterminado estamos por ese pasado que es de alguna manera nuestro destino. Hacia adelante tenemos el libre albedrío. Vamos entonces ahora a analizar en qué consisten las direcciones por arco solar, que como otras técnicas astrológicas nos permiten analizar no solo la carta natal de un consultante, sino también qué posibilidades a futuro pueden ser las mejores elecciones que pueda hacer esa persona cuando la vida le presente retos importantes. Vamos a mirar muy brevemente un poco de historia de estos 4 personajes. Claudio Ptolomeo, un estudioso del siglo II, desarrolló la técnica de las direcciones primarias. Básicamente lo que él hizo fue mirar cómo la rotación de la Tierra con respecto al mediocielo de una persona tomaba un tiempo en avanzar un grado. Como la rotación dura 24 horas y cada hora tiene 60 minutos, si ustedes hacen la aritmética, llegan a la conclusión de que en 4 minutos el zodíaco avanza un grado con respecto al mediocielo de la persona. ¿Esto qué trae como consecuencia? Si hacemos la aritmética correspondiente, 6 horas de la vida de una persona equivalen a 90 años, porque habíamos dicho que 4 minutos los vamos a relacionar simbólicamente con un año de vida. O sea que 1 hora son 15 años de vida, 6 horas son 90 años. Esta técnica, si bien tenía alguna lógica y de hecho produce resultados, era particularmente tediosa de calcular y más en esas épocas en que no había grandes ayudas para estos cálculos. En gran medida, aunque todavía hay quienes la utilizan, ha caído en desuso porque los resultados que dan las direcciones por arco solar, perdón, las progresiones primarias no son tan impresionantes como vamos a ver con las direcciones por arco solar. A principios del siglo XVII, Antonio Maginus desarrolló otro sistema. Él, en lugar de lo que hizo Ptolomeo, dijo, ensayemos a ver qué pasa si hacemos que un día, el avanzar la carta un día, corresponda a un año de vida. Con esta técnica, avanzamos cada uno de los planetas por la velocidad propia de ese planeta. Es decir, que es una técnica basada en el movimiento real de cada planeta. Es un sistema claro conceptualmente, mucho más fácil de calcular. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XVII todavía no había las grandes facilidades técnicas que tenemos hoy, ni en términos de cálculos, ni tampoco en términos de observación de los planetas.
De hecho, en esa época no se habían descubierto ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón, que son los planetas lentos. Entonces, esta técnica que ya hace que, por decir algo, en 60 o 70, 80 días que miremos el movimiento de los planetas, podemos hacer predicciones a 50, 60, 70, 80 años por la relación de un día equivaliendo a un año de vida. Esto da buenos resultados para los planetas rápidos, pero resulta que una vez que nosotros empezamos a trabajar con Urano, Neptuno y Plutón, que se mueven muy lentamente, ya en 60 días o cual sea la edad de la persona que nos consulta, se han movido muy poco y nos dan poca información para interpretar el significado de la posición de esos planetas lentos. Entonces, es una herramienta bastante más poderosa que las direcciones primarias, pero sigue siendo deficiente para utilizar en toda la simbología de interpretación los planetas lentos. Valentino Navoda, que era contemporáneo de Maginus, se dedicó a estudiar el movimiento diario del Sol y observó que el Sol, visto desde la Tierra, no se mueve el mismo arco todos los días. Él observó que el arco que avanza el Sol está entre 57 minutos de arco y 61 minutos de arco. Y haciendo un registro de todos esos diferentes avances, llegó a un movimiento promedio de 59 minutos y 8 segundos de arco por día. Él propuso utilizar este promedio para hacer progresiones y utilizarlo igualando ese movimiento promedio a un año de vida. En su momento, utilizar un promedio fue algo que no le pareció muy acertado a los astrólogos y astrónomos de la época, que eran los mismos, y se olvidó ese enfoque. Cefarial, que en realidad se llamaba W.G. Ould, propuso aplicar el movimiento diario del Sol a todos los planetas. Es decir, a diferencia de las progresiones secundarias, lo que él dijo fue, veamos el movimiento real del Sol y apliquémoselo a todos los planetas. Él tomó el promedio de Navoda y propuso utilizarlo para hacer las direcciones por arco solar. También propuso que otro sistema que se podría utilizar era tomar el avance diario de la Luna como equivalente de un año. Esto nunca cogió fuerza, aunque podría tener algún nivel de interés. Lo que observaron los críticos de lo que estaba planteando Cefarial es que si bien se encontraban muchos aciertos en gente joven, después de 30 años de vida el sistema se desfasaba. Finalmente, tenemos dos astrólogos alemanes que reviven el tema de las direcciones por arco solar, que fueron Alfred Witte y Reinhold Ebertin, y ellos resuelven el problema que había encontrado Navoda
de las inexactitudes, haciendo un uso del movimiento real día a día, el movimiento del Sol día a día, porque las inexactitudes venían del promedio que había calculado Neboda. O sea que de esta manera todos los planetas dirigidos son significativos. Y en el neto, las direcciones por arco solar lo que representan es girar toda la carta sin que varíen las distancias entre los diferentes planetas, girarlas y ver cuándo la carta dirigida por arco solar forma ángulos con la carta natal. Una ventaja es que es un sistema muy simple. Todos los planetas avanzan en la misma proporción y esto nos permite hacer cálculos mentales muy exactos. Primero, simplemente hacemos un cálculo de cuántos grados hay en la carta natal entre un planeta y otro y luego ajustamos por las diferentes longitudes que avanza el Sol en los diferentes meses del año. Para los nacidos entre octubre y febrero, el avance de 30 grados se logra en 30 años. Pero para los nacidos entre marzo y septiembre, el Sol se mueve más lentamente y solamente logra recorrer 30 grados en 31 años. Como en las progresiones secundarias también se utiliza el movimiento del Sol para definir cuánto es un año de aumento en la edad del consultante, encontramos algo importante y es que el Sol, por progresión secundaria, es exactamente igual al Sol dirigido por arco solar. Y lo otro que notamos es que en las direcciones por arco solar no hay retrogradación, porque hasta ahora creo que nadie ha visto un Sol retrogradando. Podemos ir al nivel de exactitud que sin necesidad de cálculos complejos podemos tener. Si las direcciones nos avanzan un grado si nuestro avance del Sol de 30 grados es un avance a ver, me estoy enredando un poco. Las direcciones avanzan 5 minutos de arco, 5 minutos de arco por mes. ¿Por qué? Porque en 12 meses tenemos 5 por 12, 60 minutos de arco, o sea, un grado, que es lo que en principio utilizamos como definición de este sistema. O sea que podemos llegar con bastante facilidad a ver eventos que podemos ubicar más o menos en un mes específico. Los contactos significativos para esta técnica tomamos los múltiplos de 45 grados, es decir, conjunción, semicuadratura, cuadratura, sesquicuadratura y oposición. En realidad, lo que se ha visto con la experiencia es que independientemente de cuál de esos ángulos sea el que se forma entre un punto natal y un punto del arco solar dirigido,
no hay mucha diferencia cuál sea ese ángulo. Lo que importa es que sea un ángulo de tensión. Y los contactos se manifiestan en la vida del nativo con un orbe de más o menos 1 grado, siendo más fuerte el efecto cuando el arco solar está aplicando que cuando está separando. Los contactos con los ejes son claves y son una herramienta que nos ayuda también a rectificar la hora de nacimiento. En resumen, es una técnica que une el simbolismo del paso del sol con el pasado, presente y futuro de nuestras vidas. Hoy día que tenemos las herramientas para saber en cualquier momento del tiempo, sea hacia atrás o hacia el futuro, la posición de cada uno de los planetas, pues tenemos una posibilidad de predecir, como habíamos visto antes, hacia atrás o hacia adelante. La técnica es natural, es clara, es precisa, es confiable y nos da resultados significativos, inclusive si estamos hablando de puntos, si utilizamos los puntos medios en la carta natal. Lógicamente que una vez que se encuentran configuraciones, la técnica por sí sola no nos da la interpretación de esas conexiones. Hay que hacer reflexión utilizando todas las herramientas del simbolismo de los planetas, de las casas, etc. Es una técnica que más que nada nos permite identificar momentos claves en la vida de las personas. Pasemos entonces ahora a mirar cómo se sugiere utilizar esta técnica. Lo primero es irnos hacia atrás, buscando primero que todo contactos evidentes, sea por conjunción o cuadratura con los ejes de la carta natal. La razón de esto es que la experiencia muestra que nada vital sucede sin que haya contacto con los ángulos, el sol o la luna natales. O sea, si nosotros hacemos las direcciones por arco solar, de manera que un planeta cualquiera llegue a hacer conjunción o cuadratura o también oposición con un planeta natal, esto usualmente marca muy significativamente hechos en la vida de los consultantes. Se sugiere enfatizar los primeros años de vida porque son el momento más crítico de desarrollo de las personas. Entonces, los arcos de los primeros años nos pueden dar una imagen muy significativa de cuáles son las características personales del consultante y de qué tipo de momentos ha tenido de experiencias retadoras. Los arcos de los planetas lentos son muy importantes en cualquier época de la vida. Después de mirar hacia atrás, simplemente mirando la carta natal, que lo vamos a ver en los ejemplos, tenemos que hacer el ajuste que hizo que a Neboda la gente no le creyera mucho su teoría. O sea, tenemos que recordar que entre marzo y septiembre, los que nacen entre marzo y septiembre tienen, después de su fecha de nacimiento, un sol que avanza un poco más lentamente y que ese un poco más lentamente es aproximadamente
que se necesita un año más para recorrer 30 grados. Buscando periodos en donde se da más de un arco, un punto de la carta dirigida por arco solar, más de un punto, forma ángulos con los puntos natales. Podemos con bastante facilidad identificar cuáles son los momentos críticos que ha tenido en su vida esa persona. Hay que precisarlos a un periodo relativamente corto de unos 3 meses y buscamos también los tránsitos de los planetas lentos que coinciden en el tiempo con los arcos. Es decir, a través de los arcos ubicamos un periodo de la vida del consultante que se ve que es importante, miramos las posiciones de los planetas lentos para esos periodos y con mucha frecuencia los tránsitos nos confirman que ese fue un periodo clave de desarrollo. Los planetas lentos que sí tienen retrogradación vistos desde la Tierra pueden tener momentos de retrogradación en el periodo que hemos encontrado a través de los arcos solares. Eso es muy importante porque muchas veces los arcos solares, como tenemos un orbe de 1 grado, o sea, puede ser 1 grado antes de la configuración exacta y medio grado después de la configuración exacta, sabiendo que 1 grado es 1 año, estamos hablando de un planteamiento que le hace el universo a la persona que no es del momento, no es inmediato, es un proceso de desarrollo que puede tomar 1 año y medio fácilmente, si es que no hay otros arcos que continúen esos momentos. Entonces, sabemos que los planetas lentos pueden tocar un punto de la carta natal en ocasiones 3 veces, primero en movimiento directo, después retrógrado y después otra vez directo, o en algunos casos hasta 5 veces. Esto nos da nuevamente datos importantes desde el punto de vista de ubicar en el tiempo los eventos. La luna por progresión secundaria también es una forma de precisar eventos a un nivel mucho más exacto, inclusive de días, sino horas. Una vez que hemos hecho ese ejercicio hacia atrás, el diálogo con el consultante nos puede sugerir que hay desfases en el tiempo que son repetitivos. Si en 2 o 3 momentos que le planteamos al consultante, que según nuestro análisis fueron momentos claves de su desarrollo anterior, vemos que siempre hay un desfase, por decir algo, de 1 año. Eso nos indica que la hora de nacimiento puede estar corrida unos minutos. Recuerden que 4 minutos pues equivalen a 1 año en los análisis de direcciones por arco solar. Si repetimos ese proceso para el momento de la consulta, pues vamos a entender más fácil qué motivó al consultante a visitarnos y podemos también analizar la carta previa a la consulta orientándonos a donde los arcos solares nos están sugiriendo que están
los conflictos o retos que se le están presentando a la persona. También podemos hacer ese ejercicio hacia adelante y yo sugiero solamente un año, año y medio, a lo sumo 2 años, porque aquí entra nuevamente nuestro tema de el libre albedrío. En la medida en que somos una mezcla de predestinación y libre albedrío, cuanto más hacia el futuro hagamos el ejercicio, hay más decisiones y más experiencias que van volviéndose destino para el consultante. Entonces, si bien técnicamente nosotros podemos proyectar los arcos solares para dentro de 20 años, las cosas que pueda estar pensando el consultante dentro de 20 años y las metas que pueda estar teniendo, pues no van a ser un tema que nos oriente hacia cuál es la mejor opción de enfrentar los cambios. O sea, la herramienta de predicción hacia adelante se basa en el análisis del pasado, en el análisis del momento actual y con base a esos dos puntos de información y de diálogo, porque repito, lo importante no es que nosotros tratemos de descrestar siendo videntes, sino que entendamos cómo el consultante ha manejado su carta natal, que también conoce sus características, donde la consulta astrológica le puede ayudar a desenterrar temas que están en el subconsciente y eso le ayuda a prepararse para enfrentar los retos futuros con mucho más éxito. Pasemos entonces ahora a mirar un par de casos prácticos. Yo traigo 2 ejemplos y si el tiempo nos lo permite, podemos hacer un par de ejemplos con cartas de los participantes. Este primer ejemplo es de la reina Victoria de Inglaterra. Ella nació el 24 de mayo de 1819. Si ustedes miran la gráfica, aquí tenemos un stellium sumamente grande que dentro de unos periodos relativamente cortos van a llegar a hacer conjunción con el ascendente de la carta natal. Yo escogí uno que es mucho más evidente y es la dirección del arco del mediocielo por arco solar para llegar a Júpiter. Vemos que Júpiter está a 16,55, o sea, prácticamente 17 grados, y que el mediocielo está a 29,45 de Capricornio. Es decir, que le faltan 15 minutos de arco para pasar a Acuario y todavía tiene que recorrer 16,55 de Acuario. Eso quiere decir que en ángulo necesitamos recorrer 17 grados y 10 minutos o un sexto de grado para que el mediocielo nos quede sobre Júpiter. Recordemos entonces que en términos de edad, esto no quiere decir que el evento que haya vivido la reina Victoria fue a los 17 años y 2 meses, porque como ella está entre los nativos que tienen un sol un poco lento, ella va a necesitar un poco más de tiempo para que se dé esa conjunción.
Acá en esta rueda triple tengo la carta natal en el centro. En el siguiente círculo está el arco solar y en el último están los planetas lentos por tránsito. Aquí vemos que Júpiter rige la casa 7 y que el mediocielo hace la conjunción exacta. Bueno, en realidad hay un pequeño desfase de 8 minutos de arco, pero es muy exacto el 20 de junio de 1837. Ese es el momento en que se casa la reina Victoria. Creo que es bastante evidente que el arco solar nos orientó hacia ese evento con mucha claridad y que el Júpiter por tránsito está reforzando el mismo mensaje. Júpiter está haciéndole oposición al Júpiter natal y el arco solar del medio cielo le está haciendo conjunción. Veamos ahorita un caso un poquito más a fondo. Como decíamos, hay que tratar de buscar arcos solares que se den en la juventud y cuanto más simultáneos sean, pues más rico es el mensaje que nos dan los arcos solares para interpretar esos momentos. Aquí tenemos que el Sol natal, dirigido por arco solar, hace una cuadratura con la Luna después de 12 grados. Tenemos que Venus llega a Mercurio en 21 grados, que el Sol llega al fondo del cielo en 25 grados y un tercio, y que Urano llega al Sol natal en 33 grados. Veamos rápidamente, para dejar tiempo para hacer algunos ejercicios con las cartas de los participantes, veamos rápidamente qué ocurrió cuando se presentaron esas configuraciones entre los arcos solares y la carta natal. La primera, que eran 12 grados, ocurre en la realidad cuando la reina tiene 13 años. Aquí vemos el Sol exactamente este Sol dirigido exactamente en cuadratura con la luna natal. Vemos que la luna natal rige la casa 7 y vemos que Plutón tiene también, Plutón por tránsito, tiene una cuadratura con el Sol natal. ¿Qué ocurrió en la vida de la reina Isabel el 21 de julio de 1938? Ella tenía aproximadamente 13 años, si miramos de abril del 1926 al 38, son casi 13 años. En ese momento conoce a Philip of Mountbatten, que más adelante se convirtió en su esposo. Veamos ahora el siguiente arco
en dimensión. Después de los 12 grados, el de Venus-Mercurio nos da una diferencia de arco de 21 grados. Los 21 grados en la práctica se dan en noviembre de 1947, que es cuando la reina Isabel se casa con Philip of Mountbatten. Pero fíjense que aquí nosotros llegamos buscando este arco solar de Venus-Mercurio, pero hay también otro que es significativo, que es el del nodo a la Luna. Hay también dos tránsitos que son significativos, que son el Neptuno en cuadratura, Neptuno en tránsito en cuadratura al Plutón natal, y el Saturno en tránsito en conjunción con el Neptuno natal. Neptuno, que está en la casa 7, Luna, que rige la casa 7 y está en la 7, y Plutón, que rige el medio cielo, que como vamos a ver más adelante tiene un significado muy importante en la vida de la reina Isabel, porque es el padre. Vemos que el medio cielo está en Escorpión, o sea que Plutón algo nos está diciendo, y algo nos está diciendo por este ángulo que forma el tránsito de Neptuno. Hoy día ya es conocido en todo el mundo que el esposo de la reina Isabel es un poco inquieto y se la juega con frecuencia a la reina. Podría quizás este Neptuno explicar por qué aparece 2 veces cuando ella se casa. En el siguiente arco solar que analizamos, estamos viendo que el Sol dirigido por arco solar llega a hacer oposición al medio cielo. Estamos viendo este Sol que llega aquí al eje del medio cielo. En este momento tenemos el Sol sobre el eje y tenemos que la Luna por progresión secundaria está con un orbe un poco mayor de 1 grado, mejor dicho 2 grados, o sea, entre 1 y 2 grados de orbe con la cúspide de 7. Tenemos que el Neptuno forma una cuadratura exacta, el Neptuno tránsito con el ascendente, y tenemos que Júpiter hace una cuadratura con Plutón. Volvemos a mirar qué ocurrió en ese momento. Muere Jorge VI, el padre de la reina Isabel, y ella es nombrada reina. Entonces, posiblemente, desde que ella se casó, empezó a verse que el padre era muy importante para la reina, porque de hecho no fueron sino unos pocos años entre el momento en que ella se casó y el momento en que murió el padre. Ella estaba muy joven, estábamos hablando
de que tenía 26 años, 26 o 30, perdón. Sí, 26 años. Tenía menos, 23 años. ¿Cuánto? 24 años, tal vez. A ver, 24, no, 26, 24 serían 50, sí, son 26. Son 26. Fíjense que nuevamente es un jugador importante Neptuno. Neptuno está en la casa 7 en... un momentico. Sí, tenemos a Neptuno en la casa 7, tenemos al arco solar en la 7 y tenemos el tránsito haciendo una cuadratura con el ascendente y el descendente. El simbolismo, pues llegamos a este punto a través del Sol, que es corregente de la 7. La Luna, curiosamente, no se ve tan claramente involucrada, que también es la regente de la casa 7. Y hay otro ejemplo que tal vez no vale la pena dedicarle tiempo para dejar tiempo para algunas cartas de los participantes, que es un momento en donde el matrimonio de la reina hace crisis y además la princesa Margarita se casa con un plebeyo, lo cual lógicamente genera toda clase de tensiones para la reina. Como bibliografía, yo les sugiero a los que se defiendan en inglés porque no existe traducción al español, este libro. Noel Tyl era un astrólogo muy reconocido en Estados Unidos. Escribió más de 30 libros de astrología y murió en el día de su cumpleaños el año pasado. Es un libro que si uno maneja el inglés es muy interesante de leer. Con esto pasemos a ver si tenemos tiempo para mirar unas cartas de participantes. Sí tenemos tiempo. Bueno, entonces, Pues demos tiempo, ¿no? Vamos bueno, a ver. Cierra tu presentación y yo pongo entonces la carta, anula tu presentación. sí. Aquí creo que es donde tengo que... ¿Qué se me hizo? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente para saber a quién le miramos la carta astral, porque tenemos 27 personas en este momento y pues vamos a hacer una rifa. Entonces, yo no estoy mirando el chat en este momento. La primera persona que escriba el signo de la reina Isabel, la primera persona que escriba en el chat el signo astrológico de la reina Isabel. ¿Ya saliste del Mario? No, estoy aquí como enredado. Abajo está la pantalla, ciérrala y acaba la presentación. ¿Dónde está la pantalla? Al lado de la cámara está la pantalla. ¿Dónde está la pantalla? Abajo, al
lado está la pantalla. Ya saliste de la presentación, listo. Ok. Ok, entonces ahora yo voy a poner mi cámara y yo voy a presentarles mi pantalla. Y les voy a presentar aquí mi programa de astrología. Entonces vamos a ver quién fue la primera persona que escribió en el chat. Vamos a ver quién fue la primera que escribió en el chat de qué signo era la reina Isabel. La reina Isabel era Tauro y lo escribió Paola. Paola, abre tu micrófono. Si quieres la Hola, cámara. buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, entonces dame tus datos de nacimiento, Paola. Bueno, yo nací el 20 de septiembre, ¿Paola qué? Posada. Posada, 20 de septiembre De 1975. 1975. ¿La hora? Nací a las 13:45. 13:45. ¿En dónde? Bogotá, Colombia. Ok. Listo. Muy bien, Mario. Ahí tienes, me dijiste que primero la carta natal, ¿sí? Primero la carta natal. Correcto. ¿Pueden verla? ¿La estás viendo completa? Tengo un GoToMeeting aquí abajo atravesado ya. Ya la estoy viendo completa, sí. Ok. Está perfecto. Entonces busquemos. ¿Y ustedes también la están viendo completa, los asistentes? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Ok, entonces vamos a buscar arcos solares que toquen los ejes de la carta o que los ejes de la carta toquen alguno de los planetas natales. Hay uno que es muy fácil de ver, que es el fondo del cielo sobre Saturno, o lo que es lo mismo, el fondo, perdón, no el fondo del cielo, el descendente. El descendente sobre Saturno, que es lo mismo que Saturno en oposición al ascendente. Este podría ser un primer punto de la niñez de Paola. Cuéntanos si tienes memoria de algo que haya sucedido a los 8 años. Casualmente, esa es una época que yo no recuerdo, no sé por qué. Hay Bueno, algo como un bloqueo en mi vida que yo como que bloqueé esa memoria, no sé qué pasaría, la verdad. bueno, es un tema de reflexión, porque normalmente cuando uno bloquea un periodo de la vida es porque fue tan impactante que por mecanismo de defensa psicológico preferimos olvidarlo. Entonces, no sé cómo sea tu relación con tus padres, vale la pena que si te sientes cómoda, les preguntes qué estaba ocurriendo en la familia cuando tú tenías alrededor de 8 años. Aquí tenemos que recordar que en septiembre el sol puede estar un poco lento, o sea que pueden ser algo más de 8 años. De 22:34 a 0:19 es un poco menos de 8 años, pero si el sol todavía está lento en septiembre, de pronto sí son 8 años. Okay. Es muy frecuente cuando encontramos en un niño bastante joven arcos solares importantes, que el suceso no haya sido directamente algo que le ocurrió al niño o algo que lo impactó en su desarrollo, sino que pudo ser algún evento en la familia,
algo que sucedió a un familiar o entre los padres o algo que cambió el ritmo que estaba llevando el niño en su desarrollo. Miremos otro que también es bastante evidente y es un poquito después. Plutón, que está a 8:39. Plutón en la 9, Patricia, si lo quieres resaltar. Plutón en la 9, cuando llega al mediocielo. El mediocielo está a 28:12, es decir que el Plutón más o menos llegó a los 20 años, cuando Paola tenía 20 años, llegó al mediocielo. Cuéntanos un poco sobre qué pasó a esa edad. Uy, hubo como muchos problemas, o sea, no fue problemas, fue como un cambio radical en mi vida, en mi pensamiento. Fue algo como un renacer hacia otras cosas de mi vida, como a ver la vida de otra manera. Mi historia venía de una manera y al llegar a los 20 años cambió definitivamente el rumbo de mi vida. Eso es algo que nos cuadra muy bien con el simbolismo de Plutón. Recuerden que el simbolismo de Plutón es muerte, resurrección, no necesariamente muerte física, pero sí murió un pasado y empezó una vida nueva. ¿Es válido decir algo así? Sí, señor. Ok. Bueno, si quieren, démosle oportunidad a otro participante para que miremos. Bueno, antes de seguir, miremos, Patricia, una triwheel, una rueda Ok, triple, para ver qué pasaba con los tránsitos en ese momento de los 20 años. perfecto. Una triwiris. Entonces, lo miramos con, a ver, un arco solar. Ok, listo. Ok, entonces tenemos en el centro la carta natal. Le das OK ahí. También está la carta. ¿Cómo? Ya. No, ya, listo. Ya. Bueno, entonces veamos. Aquí algo me falló en la aritmética porque se me fue el Plutón mucho más allá. No la estamos poniendo todavía, nos falta ponerla en la época, en el año en Es que que ella, en el ese es que, de hoy, Plutón de hoy, sí. entonces, Bueno, más o menos en qué año fue. pues dijimos que 20 años, o sea que estamos hablando más o menos del 95, Paola, aproximadamente ¿qué 20 año, años. fue? 95. 1995. Pero Según, esto me ocurrió más como en el 96, entre el 96 y 97 sentí más intenso esto que les digo. Pero sí comienza desde el 20, como de los 20 a los 22 fue como esa trayectoria. bueno, entonces en el 95 estamos a 27 grados 54, o sea, prácticamente los 28. Nos falta movernos 6 minutos de arco y 12, 18 minutos, o sea, básicamente son meses. Decíamos que 5 minutos de arco son un mes y para movernos 18 son 3 meses y medio, o sea, digamos que julio, agosto, septiembre, a principios de octubre, ponle por ahí 10 de octubre, Patricia.
Podemos devolvernos un poquito. Estamos en 28-23. 10 de octubre. Ok. 28. No, un poco más porque el medio cielo está en 28-12. Ahí. Ok. 12 de agosto. 12 de agosto. Ese sería el punto en donde Plutón por arco solar estuvo exactamente en el ángulo del medio cielo. Ahí ya, si los sucesos que nos dices que duraron como 2 años, tienen un evento marcado en esa fecha de agosto, pues eso nos indica que realmente tu hora de nacimiento es bien exacta. En general debemos dudar de horas de nacimiento expresadas en horas enteras, en medias horas y en cuartos de hora. El dato que tú tienes es 1:45. Sí. ¿Qué tan segura estás de que es preciso? Hola. ¿Aló? Pues está en mi acta de nacimiento. Ok. Mario, Ok. ¿Sí? Dime. Mario, y ese Plutón por arco solar en conjunción con Urano, ¿no podría estar También. indicando el 96, 97 que ella dice? Sí, claro. Claro, o sea, del Plutón a 28 ¿Lo al adelanto? Urano, adelanta para ver qué fecha nos da. Es que ese sentir fue como de esos años, pero realmente cuando yo me sentí como que si fuera una muerte, fue exactamente en 1995. Ajá. Como que todo se Ah, derrumbó, ok. como que, ¿sí? Sí, fíjate que ahí primero Plutón hace la conjunción con el medio cielo y luego poco después con el Urano. Con Entonces, el Urano natal. ¿cómo? Con el O sea, Urano por natal. arco solar también llega el Urano natal. Sí. Ok. Bueno, ahí vamos a darle a Elena, que cumplió años ayer y Ah, está pidiendo que cumple el mismo día de la reina Muchísimas Isabel. gracias. cumplió el mismo día de la reina Victoria, de la reina de Inglaterra, Isabel. entonces, de la reina Elizabeth. Entonces, por Es eso a Elena le vamos a dar la oportunidad regalo. hoy. Gracias, Paola. Muchísimas gracias a Gracias. ustedes. Gracias. A ver, Elena, abre tu micrófono y me das tu fecha de nacimiento, por favor. Elena. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Mi Buenas fecha de noches. nacimiento es abril 21. ¿Me escuchan? Elena. ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí. Yo sí. Dame tu nombre, nombre y apellido. Elena Carvajal, Elena Carvajal, fecha de nacimiento. 21 de abril de 1963. 1963 y la hora. 13:54 de la mañana. 13:54 AM, Bogotá. Fresno, Tolima. Ok, listo. Entonces, Elena, ahí está la carta de Elena.
Ok, Mayo. bueno, entonces vamos a mirar dos que son bastante evidentes. Buscando primero las configuraciones de arco solar con los ejes. Tenemos en la casa 6 natal está Plutón a 9,45, o sea que redondeando 10 a 26 son 16 años. Ese parece ser un momento muy importante de la vida de Elena, porque hace conjunción con el descendente y oposición con el ascendente. Y el otro que vamos a analizar en este momento es Saturno, que está a 21, y va a estar sobre el ascendente en 15 años, a los 15 años de Elena. O sea que fíjense que este es un caso donde dos arcos solares hacen una configuración importante con la carta natal. Pasemos a la triwheel, Patricia, porque creo que Elena va a tener que contarnos muchas cosas. Pero yo me quedé con una duda. ¿Saturno a los 15 años va a estar sobre el ascendente? Si no me equivoqué de aritmética, sí, si no, estamos en Acuario, Piscis. Saturno está en 21. No, es que el ascendente está, sí, el ascendente está en Piscis, Saturno en 21 de Acuario. Sí. Ah, Y no, el eso. ascendente en 26 de Piscis Y el no ascendente. alcanza a estar, no es a los 21 años, No, no es a los 15 años. no, pero espérate, tú todavía no hemos llegado a la rueda triple. A ver qué está pasando aquí. 24. No, es que estaba haciendo mal las cuentas. Son 35. Y si me A equivoqué eso sí. también en Plutón creo que no me equivoqué. En Plutón sí eran 16. Bueno, entonces no ocurrieron las dos Son 16. configuraciones. ¿Cómo? Bueno, listo. Vamos a poner la triwheel. Vamos a poner la triwheel. ¿Listo? Ahora sí, ¿en qué año dice lo de Plutón? Para Lo de- mirarlo, ¿en qué año fue? Si tenía 9 a 20, son Decíamos que 16. eran 16 años, o sea, en el 79. 1979. Listo. Ok. Unos meses más adelante, ¿cierto? Nos está faltando 1 gradito y 20. O sea que como Elena es de abril, necesita más tiempo para llegar el Plutón al eje horizontal. 26, 36, sí. Ya, ahí. 22 de octubre del 80. 22 de octubre del 60. Bueno, ¿qué nos puede contar Elena sobre esa época? De ¿Perdón? 1980. De De 1980. 1980. ¿Qué mes? ¿Qué mes? Perdón.
octubre, no, noviembre. 9 de noviembre de 1980 es Sí, Fartil, 2649. ok, perfecto. Entonces, Entonces, el descendente. Pues, a ver, en esa época terminé el bachillerato, pasé a la universidad. ujú, Ese año creo que también fui tía. ya, En el colegio nos ganamos el intercolegial de danzas. sí. No recuerdo así más. Existe la En tus posibilidad de que, relaciones, en tu... Bueno, sí, ¿Existe la posibilidad de qué? tenía un novio, sí. y hubo algún problema, algún rompimiento fuerte. Pues yo creo que por aquella misma época mis padres se estaban separando, sí. Ujú, Mm, ok. Fíjense que Plutón en el eje ascendente-descendente también está haciendo una cuadratura al eje del medio cielo. El medio cielo está 27-25, sí. o sea que es menos de un año en que se presentan dos arcos solares importantes, Plutón haciéndole cuadratura al medio cielo y Plutón haciéndole oposición al ascendente. Parecería que fue también una experiencia de muerte-resurrección. Dejaste muchas cosas atrás y empezaste de nuevo. Me imagino que a esa edad, 16 años, la separación de los padres te afectó bastante en la forma como te definías tú, como defines tu identidad. Sí, claro, por supuesto que fue muy impactante. De hecho, tuve, mm, tuve unas bajas en el estudio muy dramáticas. Ujú. Fíjense que además Plutón es corregente de la casa 8, o sea que también debió ser un periodo de introspección fuerte. Bueno, mi ascendente y el stellium, o bueno, casi stellium que tengo ahí en Piscis, pues siempre me han hecho muy introvertida. Ujú, Mira, esa oposición de Plutón por arco solar a oposición a Venus y también en sí. oposición a la Luna. La Luna pues siempre representa a la madre, lo que pudo haber significado para tu mamá esa separación, cómo te afectó a ti. Pues yo creo que nos afectó a todas porque era una madre con 3 niñas, no había ningún niño y pues fue un cambio, sí, dramático, aunque pues también ella era como muy fuerte. Ujú. De hecho, ella tiene a Plutón en uno, a Plutón en el ascendente. Ya, ok. Veamos entonces el Saturno llegando al ascendente. ¿A los qué años fue que dijiste? ¿35? 35, O sea, 1998. 1998. ¿Recuerdas algún evento especial en esa época? ¿Tienes alguna fecha especial en Uf, esos Ave años? María, claro, claro, sí, sí. De hecho, yo no diría, o sea, fue como entre 98 y 99. Sí, en este momento tenemos noviembre, pero Saturno no ha llegado exacto al ascendente.
Ahí sí, un poquitico de reverso. Un poquitico de reverso. Sí, Muy porque poquito, sí, muy son 10, poquitico. son dos meses. Bueno, yo no recuerdo los meses precisos, Ujú, pero sí recuerdo que fue una época de mucha decadencia a nivel profesional ujú, y con una tensión, bueno, yo trabajaba con una gobernación en zona roja. ya, Entonces, por aquella época, pues fue muy violenta. De hecho, creo que fue ese año, en agosto del 98, que asesinaron a un cuñado mío, y a mi esposo, también lo amenazaron y a otro cuñado. O sea, sí, fue una época de mucho movimiento y escasez económica también. ya. 26 y donde Saturno es el regente de la casa 11. Sí, sí, los ingresos de de la profesión están manejados por Saturno y al llegar al ascendente zarandea todo el tema, o sea, coge un protagonismo bastante importante ese Saturno ahí en el ascendente. Sí, y por aquella época también hubo reestructuración administrativa, entonces en esa salí yo. Ujú. Y pues estaba también el tema político de que ingresaba un nuevo presidente, entonces sí habían diferencias políticas ahí. No tenía protectores en ese momento. Sí, realmente salen a relucir las características negativas de Saturno en cuanto a limitación, en cuanto a restricciones, en cuanto a exigencias grandes. Sí, totalmente. Ok. Ujú. Bueno, no sé si quieran hacer otro, si hay ¿Hay alguien. alguna Muchas pregunta? gracias. Con mucho gusto, Elena. Mm, ¿Alguna pregunta? Básicamente, los eventos se dan es cuando un planeta llega a la cúspide del ascendente o del descendente. O, Esos casos son particularmente fuertes, pero son más, no quiere decir que sean los únicos. ok. Eh, realmente cuando no hay esos casos, pues uno mira otros, por ejemplo, a ver cuál, por ejemplo, en natal de Elena, el Urano está a 1 grado de Virgo Ujú, y el Plutón está a 9 grados de Virgo. O sea que ujú. eso nos indica que a los 8 años hubo Hubo, algo importante. ajá, que pudo haber sido un evento de salud por ser de su casa 6. Exactamente, Pudo haber pero sido incluso una cirugía inesperada de algún problema que estaba oculto y que salió en ese momento de su vida, o sí, porque al porque ser Plutón, ajá, Plutón Urano, ujú, Plutón saca lo que está escondido, y vence a además nivel, está rigiendo la casa 8, o sea ajá, que ujú, es también, fíjense que definitivamente no son solamente con los ejes, sino cualquier contacto de los ujú. arcos con la carta natal. Eso, Otro que también debió, perdón, Merly tiene una pregunta, dice que si los arcos solares se dan en los ángulos principales. Ya que estás hablando de eso, creo que puede ser el momento de responderle la pregunta. ya, los arcos solares giran la carta completa.
Fíjense, miremos en la carta de Elena, ese stellium, ups, se me fue. Lo quité. ¿La vuelvo a poner? Ahí está bien. Nosotros tenemos que en el stellium de la casa 12, Quirón, Luna y Venus, en muy poco tiempo van a llegar al grado del ascendente, que es 2649. De hecho, Venus está ya prácticamente en ese grado. Entonces, esos quizás con tan pocos días de diferencia, el caso de Venus es un caso de 2 meses antes de, o sea, en 2 meses llega al ascendente. Cuando A los 2 meses de haber nacido. a los 2 meses de haber nacido llega al ascendente y la luna llega un poco más adelante. Es decir, la carta gira completa sin que cambien las posiciones entre los planetas de la carta natal. Pongamos, para que sea más clara la explicación, una biwheel entre la natal y los arcos solares. Olvidémonos por el momento de los tránsitos. Porque allí se moverían solo los planetas llegando a las cúspides de las casas. No, porque lo que hacemos es girar toda la carta. Ok, se mueve toda. Se mueve toda, entonces en el momento en que empiezan a moverse todos los planetas, cualquier planeta puede hacer ángulos importantes con algún punto de la carta natal. De la carta, ok. O sea, los puntos más importantes en natal que reflejan eventos significativos son los ángulos, el Sol y la Luna. Pero eso no quiere decir que los otros no tengan importancia. Ahí en ese gráfico que estamos viendo todo en conjunción, porque la carta de Elena es 21 de abril del 63 y la que acaba de poner Patricia es 22 de abril del 63. O sea, tienen un día de diferencia. Sí, pero lo podemos poner también el 21. ¿Cómo? Igual. Ya, lo podemos poner el mismo día, el 21. Sí, entonces ahí ustedes ven que son exactamente iguales el arco solar y el natal, porque no se ha movido. Exacto, pero porque si no se ha lo movido movemos ningún. por ejemplo. Muévelo 10 años y vamos a ver que todos los planetas están más o menos a 10 grados del natal. Entonces, fíjense, ahí Saturno estaba a 21 de Acuario y 10 años después está a 1 grado de Piscis. Lo mismo si miramos Neptuno en la casa 8, de 14 pasó a 24. Y así sucesivamente, el Sol pasó de 0 a 10, Mercurio pasó de 19 a 29. Entonces, fíjense que lo que hacemos es girar toda la carta y dejamos quieto el natal, se empiezan a formar configuraciones entre lo que hemos girado y lo que es la carta natal. Por ejemplo, podríamos mirar en este momento, ¿Elena tiene hijos? Sí, tengo 3 hijos. Da la fecha del nacimiento de uno de tus hijos, a ver qué pasa en este momento. Sí, me interesa. 5 de septiembre de 1992. ¿Por qué me equivoqué? Sí, un cuadrito más arriba. No, arriba. Eso.
Sí, 5 de septiembre de 92 1992. a las 11:50 de la mañana. Listo. Ya. San José del Guaviare. No, ahí ya, ahí Bueno, no. ahí no miramos la ubicación. Bueno, fíjense que la casa 5 la rige la luna y en ese momento tenemos un tránsito sobre la luna, perdón, un arco solar sobre la luna que no está tan exacto, todavía le faltan 5 grados, o sea que estamos hablando de 5 años más tarde. Veamos qué otra cosa. Hay un arco solar. Marte también es habitante de la Marte. casa. Y Ajá, Marte sí Marte, Plutón. Ajá. Marte, Plutón. Marte, Plutón, fue por cesárea. Ya. No, Ahí- negativo. ¿No? Se podría No pensar en eso, ¿No fue por cesárea? No, ¿no? Porque Pero ese hubo no, Marte tocando ese ciegos complicaciones. solo normales. Ahí mira, el arco por arco solar está en el ascendente y Venus sobre en el Sol. sextil con la luna Ujú. y con Venus. Pero en ese caso no tomamos eso en cuenta porque tomamos solo múltiplos de 45, Ah, ¿por qué? porque son los ángulos de mayor tensión y son los que usualmente nos dan más información. No quiere decir que ese no sea válido, pero siendo es un semisextil. En este caso sí es importante. ¿Qué número de hijo era este? El segundo. El segundo. Veamos qué. Yo ahí lo vería como la conjunción de Marte con Plutón. Sí, Esa conjunción de Marte con Plutón. sí, eso es lo más ¿Cómo fue ese exacto. embarazo? Ujú. Pues fue un embarazo muy bonito, fue un hijo muy deseado. Sin embargo, yo me puse demasiado pesada y me dio una poseclampsia y el parto fue muy Ah, rápido. bueno, pero ahí está el evento Marte-Plutón. Sí, Ese peligro en el momento del nacimiento, o sea, o después de que nace el bebé, que puso en riesgo su vida, Marte-Plutón. Es que, o sea, se me hacía raro que no hubiese ningún ¿En qué evento momento? que... ¿Cuándo nació? ¿En abril? Dime, ¿Cuál fue la fecha de nacimiento? ¿La quité? de él, 5 de La fecha de septiembre. nacimiento. ¿La mía? En porque marzo de este año, ¿qué pasó? el arco solar es exacto el 7 de marzo. El arco solar de Marte con Plutón es exacto el 7 de marzo. ¿Del 92? Del Sí. 92. Pues no lo había tenido todavía. Pero Eh, ya su organismo seguramente había algo que estaba mostrando lo que venía, lo que podía pasar después de dar a luz. Si esa eclampsia se presentó, pues después del parto, ¿no? Sí, fue Pasa después del muchas parto. veces. A mí me dio antes, pero Fue es rápido. que ahí, ajá, pero puso en peligro su vida igual, pues. No, 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 no. ¿Qué pasó con ese embarazo y con el parto? No, el embarazo fue el embarazo más bonito mío, el hijo más programado, el hijo más deseado y fue pues un parto muy rápido. Bueno, a no sé, nivel, o habrá que hacer algo con la hora.
también. ¿Cómo dices? ¿Has trabajado de alguna forma el ajuste de la hora? ¿De él? No, la tuya. Sí, me han hecho 3 personas y la diferencia ha sido 1 minuto, medio minuto. Bueno, aquí podría haber un ajuste un No, poco no alcancé, mayor. no estoy oyendo. Digo que podría haber un ajuste mayor. Veamos la luna. ¿Qué tan Sí, preciso es el software? el software es muy No, confiable. este este es de los mejores. ¿Ese es cuál? ¿El Fire? SolarFire, sí. Ay, sí. Ok. Sí, se ve que es buenísimo. ¿Hay algo de kármico en la relación con ese hijo? Ujú. ¿De kármico? Sí. Tiene que haber Porque porque la está en la casa de los hijos, ¿no? el O sea, arco, el no arco solar, necesariamente que la relación sea mala, sino que es una No, yo creo que es la mejor. Yo tengo 3 hijos y para mí es la mejor relación. porque fíjense que sí, el pero eso no arco quiere solar decir del medio cielo, que sea la mejor relación, no quiere decir que no sea kármica. Ah, yo no sé si será kármica. Al contrario, el arco solar del medio cielo le está haciendo oposición en marzo, le está haciendo oposición al nodo. Ese podría ser un posible ajuste Ah, que se le no, podría norte, hacer a sí. la hora de nacimiento. en marzo, No, o sea, el, el medio cielo aquí está pasado del nodo. El medio sí, cielo pero está el a nacimiento es 25. en septiembre. Bueno, Por eso. yo les recuerdo lo siguiente, que ese año teníamos la hora de Gaviria. Ajá. Entonces ahí Ah, podría haber una diferencia de 1 hora, porque mi hijo nació a las 11:50 del mediodía, o sea, serían las 10:50. No, sería cuenta. más tarde. Serían las 12:50. No, No, Sí, porque la hora Gaviria se era corrió una para que hora antes. Por eso, él nació a las 11:50 hora Gaviria. ahora Gaviria, Realmente eran las... entonces sí, si es hora, 11:50 Gaviria, sí es 10:50 de hora normal. Pero entonces ahí eso no podría cambia la estar. posición de los planetas. Sí, ahí nos cambia Sí, muchísimo porque 1 hora de diferencia nos claro. da 30 Yo grados. no conocía esa hora de Gaviria, o no la conozco. Sí, Si hay anticiparon, alguna diferencia es en la hora. o sea que eso habría que hacerle un estudio de ajuste de hora para estar más seguros. No, yo sé a qué hora lo tuve porque yo tenía reloj en El ese ajuste de momento. hora de la mamá. No, Tengo no, la hora el de mi ajuste de hora primer de hijo. tu nacimiento, no de él. Ah, de mi nacimiento. No, aquí es la hora de tu nacimiento la que habría que ajustar, Sí, que supuestamente está la que habría que ajustada mirar. porque son 3 y Pero para mí 54. Sí, lo que está significativo es Marte con Plutón. Así esté pasado, así esté pasado 1 grado, ese es el arco solar que está marcando. Bueno, nos pasamos de la hora. sí. Aquí uno con astrología puede durar muchísimo tiempo. Muchas Ha sido gracias. un placer estar con ustedes Muchas gracias. y nos vemos Muchas gracias a ustedes.
Sí, El viernes Muchas gracias, tenemos Mario. con Sergio Arango una charla muy interesante. Sergio ya sí. se fue, pero el viernes nos vamos a ver a las 7:30, también con un trabajo muy interesante que él hace con respecto a los masajes y la astrología y las técnicas y la búsqueda de los puntos de tensión y los puntos de dolor y la sanación, etc. Entonces, nos vemos el jueves. Muchas Qué gracias, bueno. Mario. Claro que sí, Gracias a muchas ustedes gracias. por la Muy Muchas amables a gracias. todos. Gracias. Muy amable. Gracias. Muchas Gracias. gracias, muy bueno. Bueno, un abrazo para todos. Muchas Lo gracias mismo. a todos.